un tema muy importante y que cada cristiano no debe de desconocer, y es la verdad de la Navidad. Este es un tema, amado hermano, que es importante que usted lo maneje, que usted lo guarde, que no permita, amado hermano, que las tradiciones o aún siervos de Dios que desconocen las Escrituras pueden llegar a confundir. Pero por eso tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y esa antorcha es la palabra de Dios, es la palabra profética más segura. Diga conmigo, la verdad de la Navidad. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 al 17, dice la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero cuando usted ve este pasaje, se da cuenta que aparece en ese verso 16 que la Escritura es inspirada por Dios, pero aparte de ser útil para enseñar y redarguir, y también para instruir en justicia, dice ahí que es útil para corregir. Diga conmigo, corregir. Es que las Escrituras contienen una enseñanza, amado hermano, donde algunos estilos de vida que tal vez lleven años y años pueden ser de alguna manera puestos en ese foco del criterio divino. Cuando usted y yo vamos a la palabra, tenemos que darnos cuenta que ahí está la voluntad de Dios plasmada. Y cuando la Biblia es expuesta y alguien no quiere corregir algo que está mal en su proceder, ya queda entre él y Dios. Usted no tiene que importarle si hay pastores viejos, jóvenes, de bastante multitud, como usted quiera, famosos o no famosos, con voz de trueno o con voz de arcángel, como usted quiera. Pero si hay algo en lo que se salen de la palabra de Dios, tienen que ser corregidos. ¿Está conmigo? Y toda la Escritura es inspirada por Dios. Enseña a Dios con ella, redarguye a Dios con ella, instruye pero corrige. Y el propósito es de que el hombre de Dios sea perfecto. No es el propósito enseñarle al mundo, sino que es a su hombre, a la mujer que es de él, para que sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra Navidad viene de un latín llamado natividad o nativitae, que significa nace de nuevo. En el libro de Mateo, en el capítulo 2, las Escrituras hablan del nacimiento del Señor Jesús. Ahora, muchas tradiciones populares acostumbran a celebrarlo de una forma equivocada el 25 de diciembre. Mucha gente ignora las Escrituras y las tradiciones les envuelven de tal manera que equivocadamente presentan un día supuestamente de Cristo y no es de Cristo. Hoy vamos a estudiar más a profundidad qué es lo que ocurre en esta fecha realmente y qué dice la Biblia, la palabra profética más segura, la cual es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir, pero útil para corregir. Vamos a ver en ella qué se celebra en estos días. El día de Navidad, este es algo histórico, porque acuérdese que la Escritura dice, examinadlo todo, retened lo bueno. El día de Navidad no fue oficialmente reconocido, sino hasta el año 345, cuando por influencia de Juan Crisóstomo y Gregorio de Nacianceno, se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad de Jesús. Pero ¿cuándo nació el Señor Jesús? Diga conmigo, ¿cuándo nació el Señor Jesús? El Señor dijo estas palabras en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, diga conmigo, y ellas son las que dan testimonio de mí.
El testimonio de Cristo está en las Escrituras. No está en la tradición, no está, amado hermano, en otra cosa más que en las Escrituras. Y mire que las Escrituras contienen profecías y códigos que si se escudriña como el Señor lo dijo, se encuentra el testimonio del Señor, se encuentra ese testimonio del cual Él habló, porque Él fue preciso y conciso cuando Él dijo que se escudriñaran las Escrituras. Esto era un reproche para aquellos religiosos que a ellos les parecía que en ellas tenían la vida eterna, y el Señor se lo reprochó, pero les dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sigue diciendo, no está ahí en la pantalla, pero sigue diciendo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces les estaba reprochando el Señor, ustedes tienen como si en la Biblia, en las Escrituras, van a encontrar la vida eterna, y no estaban lejos. Pero les dice el Señor, ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces cuando escudriñamos, encontramos ese testimonio bendito del Señor Jesucristo. Para mí es necesario enseñar cada cierto tiempo, para esta época, lo que significa el verdadero nacimiento de Cristo y cómo la tradición y aún, amado hermano, el paganismo se ha infiltrado para, con un tinte religioso, con un tinte espiritual, maquillar lo que realmente es la Saturnalia y un culto al Dios Sol, no a Cristo, amado hermano. Usted y yo tenemos que hacer, amado hermano, como usted puede ver ahí en la ilustración, meternos en la palabra, escudriñar, sacar ese bendito mensaje de Dios para nosotros, sacar el bagaje, ser como hombres y mujeres que investigan por medio de un interés genuino, pero también para edificación del alma. El código del nacimiento del Señor Jesús. En Lucas capítulo 1, verso 36, dice la Biblia, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Yo quiero que usted ponga toda su atención, porque si usted se despega del tema, va a perder el hilo. Mire que cuando usted en la Biblia escudriña, se dará cuenta que no aparece exactamente el día en que Cristo nace, pero sí los días aproximados y el código del nacimiento de Cristo. Y para poder encontrar ese tiempo, ese margen, que los que escudriñamos la Biblia sabemos que está entre septiembre y octubre, y ya vamos a llegar a ese momento, está a partir del nacimiento de Juan el Bautista. Porque usted se puede dar cuenta que aquí le llega una palabra acerca de Elizabeth a María. Y le dicen, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Es decir, que Juan el Bautista, quien estaba en ese vientre de Elizabeth, era 6 meses mayor que nuestro Señor Jesús. De alguna manera tenía que ir adelante aún en edad para poder preparar el camino del Maestro, de Cristo, del Señor. Y aún dice el verso 37, porque nada hay imposible para Dios. Pero ese es un código, porque no hay ni una tilde, ni una jota que esté de más o de menos en la Biblia. Todo lo que está ahí está, amado hermano, para darnos instrucciones. Aún esos grandes listados que usted y yo tal vez en algún momento no hemos querido leer detenidamente, del nombre, fulano engendró a tal, y este engendró al otro, y este engendró al otro, y usted ve esos grandes listados. Ahí hay códigos, ahí hay mensajes incrustados, y no están en vano. Y algunas personas ni los leen, ni los observan, y en algún momento yo los he pasado por alto, pero no siempre, porque sé que ahí hay códigos. Entonces, cuando Dios le dice, aquí en este pasaje, por medio del ángel a María, y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, nos está dando ya Dios un tiempo. ¿Está conmigo? Elizabeth
Elizabeth era la madre de Juan el Bautista, quien era 6 meses mayor que el Señor, y a partir de este código podemos seguir encontrando otros que nos reflejan el tiempo del nacimiento del Señor Jesús. Quiero que ponga toda su atención. El nacimiento de Juan el Bautista, las Escrituras no dan un dato directo del mes en el que nació, pero nos da códigos que lo revelan. Al conocer el mes de Juan, se conoce el mes en que nació nuestro Señor Jesús. Vamos a ver el orden cronológico. Zacarías era el padre de Juan. Se le avisó del nacimiento mientras él servía en el templo. Al salir del templo, él regresa a su casa. Él engendra. Cuando nace, le circuncidan 8 días después. Zacarías escribe con una tablilla el nombre de Juan y al momento se le abre su boca y se le suelta la lengua, porque si usted se recuerda, Zacarías era un sacerdote que servía en el templo, y cuando él recibe el mensaje de parte de Dios y como no lo cree, como una medida disciplinaria, viene Dios y lo deja mudo. Pero cuando Dios cumple su propósito, Zacarías es de alguna manera reactivado en su habla, y antes de eso tuvo que escribir con una tablilla el nombre de Juan, porque se le había dado incluso el nombre que el niño iba a tener. Ahora, el tema es que este orden cronológico nos lleva a conocer cuándo nació nuestro Señor, porque cuando el ángel habla con María, en ese momento que el ángel habla con María, en ese momento ella concibe, porque ella está recibiendo la palabra del Padre, y en ese momento ella recibe a Cristo en ella, porque oyó la palabra, la creyó, y ella estuvo de acuerdo a que se hiciese con ella conforme a la voluntad del Padre. Entonces ella concibe a Cristo, y en ese momento le dice el ángel, ella también le dice, ha concebido, y este es el 6º mes. Entonces ahí usted puede ver que ya Cristo estaba en María, y 6 meses ya tenía Juan en el vientre de Elizabeth. Entonces aquí usted ve el orden cronológico del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Cómo conocer cuándo sucedió esto? La palabra enseña en Lucas capítulo 1 verso 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Vamos a seguir viendo lo que dice la Escritura. Dice en Lucas 1:8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, diga conmigo, según el orden de su clase, se da cuenta cómo Dios no tiene de más ni de menos nada. Está hablando de que él estaba sirviendo en el sacerdocio delante de Dios, y dice la Biblia, según el orden de su clase. Ahí hay una señal para mostrar tiempo. Mire, mientras servía en el templo. Ahora, en Lucas 1:11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Ahora, el mes del turno sacerdotal, Dios nos dejó el registro para que pudiéramos escudriñar. Ahora, vamos a revisar en qué momento estaba sirviendo. En aquellos días, para poder atender el templo, habían 24 órdenes sacerdotales, las que funcionaban una vez por semana. En Lucas 1:5 se habla acerca de Zacarías, quien pertenece al grupo de Abías, en el 8º turno sacerdotal, según Primera de Crónicas capítulo 24 verso 10. Este turno comenzaba entre mayo y junio, según el calendario hebreo, correspondía al mes de Sivan. Cuando usted revisa en Lucas 1:36, habla del aparecimiento del ángel Gabriel a María, anunciando el nacimiento de Juan el Bautista. Elizabeth tenía 6 meses de embarazo cuando esto sucedió. Lo vuelvo a recalcar porque es importante que a partir de ahí usted se ubique en ese orden cronológico, porque de ahí empieza el conteo para poder dar con el tiempo en el cual nuestro Maestro, nuestro Señor y Salvador nació. El día del aviso del ángel, María queda encinta. Yo le venía diciendo que por medio de haber creído, ella queda encinta.
Y aún él le dijo, he aquí tu pariente Elizabeth, este es el sexto mes, y que ella también había concebido. Entonces eran dos ya, María y Elizabeth. El turno de Zacarías comenzaba entre mayo y junio, según el calendario hebreo, el mes de Sivan. Y aquí podemos ver el calendario hebreo, que comienza con Nisan, y el calendario gregoriano, que es el nuestro. Y usted me dirá, ¿por qué comienza de abril? Le voy a explicar. El calendario hebreo no es igual que nuestro calendario. Cuando nosotros estamos, oiga bien, en enero, ellos están entre Tebet y Sebat. Ellos no inician como nosotros. Cuando nosotros estamos ahí por el primero de un mes, ellos ya van por mediados de un mes. Y no precisamente inician el año como usted y yo iniciamos el año según este calendario gregoriano. Ellos están con el calendario hebreo. Ahora, ese mes de Sivan es donde estaba sirviendo en el turno sacerdotal Zacarías. ¿Cuántos están conmigo en el mensaje? Pongamos atención a esto para que podamos llevar la secuencia y aprender lo que dice la palabra. Donde está la flecha roja es exactamente el tiempo donde está sirviendo el sacerdote Zacarías. En ese mes, que es entre mayo y junio, pero es en el mes de Sivan, de acuerdo al calendario hebreo. Cuando él sale, vamos a ver, aquí aparece un mes, 2 meses. Ahí en ese sexto mes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí en el mes de Kisleu, que es entre noviembre y diciembre, se cumple Lucas 1:31, se lo voy a leer. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Eso es la plática del ángel con María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Oiga bien, Lucas 1, del 31 al 37, ahí hay un bagaje hermoso. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, diga conmigo, y he aquí. Oiga esto, hasta el verso 35 le están dando la instrucción de lo que va a ocurrir. Pero en el verso 36 le dicen, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Es decir, que para ese momento, María ya tenía a Cristo aquí porque estaba creyendo la palabra. ¿Está conmigo? Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, el sexto mes es aquí, en el Kisleu, entre noviembre y diciembre ocurre esto. Este es el sexto mes. Aquí es donde aquel hombre está sirviendo en el templo. Él sale y engendra. Y cuando él engendra, transcurren los 6 meses estos que menciona la palabra. Pero a partir de acá usted puede sacar la cuenta de Cristo Jesús nuestro Señor. Incluso cuando el Señor Jesús, Él nace, amado hermano, Él nace en un tiempo donde se estaba celebrando un tiempo de una de las fiestas judías. Yo quiero que usted ponga toda su atención y pueda atesorar esto. Le voy a mostrar o le voy a hablar acerca de algo más, porque cuando el Señor nace se celebraba la fiesta judía, que era la fiesta de los tabernáculos. Diga conmigo, la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos no es en el mes de diciembre. Cuando Jesús nace, todo lo que el Señor hacía, mire, cuando vino el Espíritu Santo, ¿cuánto fue? En el día de Pentecostés.
ahí hay una conexión entre lo que ocurría en la llenura del Espíritu Santo con el día de Pentecostés. Entonces, usted, amado hermano, tiene que saber que cada fiesta judía, en algún momento vamos a detenernos a hablar de cada fiesta judía, pero cuando Jesús nace, se está celebrando también la fiesta de los tabernáculos, y es Dios también manifestándose en un tabernáculo humano. Un gran milagro, Dios tabernaculizando en un cuerpo humano. Entonces, la fiesta de los tabernáculos no se celebraba en diciembre, se celebraba en otro mes, precisamente en el mes en que nuestro Señor nace, coincidiendo también con lo que estamos hablando hoy. Ahora, en el mes de Sivan está el sacerdocio. Pasan 6 meses y en el mes de Quisleu, entre noviembre y diciembre, ocurre lo que dice en Lucas capítulo 1 del 31 al 37. Vamos a seguir viendo. En ese momento ella recibe a Cristo en su vientre y se empiezan a desarrollar los meses del embarazo y el Señor empieza a desarrollarse. Ahí está Lucas 1:36 y empieza el mes número 1 de María con Cristo en su vientre. El número 2 y así sucesivamente, amado hermano, usted puede ir viendo en esas flechas amarillas se van detallando los 9 meses de María. Y ahí en donde está esa barra o esa línea de ese color como verdecito, es ahí donde nuestro Señor nace, que es entre septiembre y octubre, coincidiendo con la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ¿por qué, amado hermano, la gente no va a la Biblia? ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Pero ahí están todas las instrucciones de vida. No se da fecha, seguramente porque pudo haberse idolatrado aún ese día. Mire, el día del nacimiento de Cristo, la gente es capaz, lo idolatra antes que el mismo Cristo ser honrado, hubieran idolatrado el día. Aún yo creo que el cuerpo de Moisés se encargó Dios mismo de enterrarlo, porque si no, hasta el día de hoy, fuera un lugar de idolatría el cuerpo de Moisés, porque fue un gran líder. Creo que algo así ocurre con el día del nacimiento de Cristo. Lo hubieran hecho un día adorado o algo por el estilo y se hubieran apartado de adorar al verdadero Señor y Salvador. Vamos a seguir viendo en la palabra. Otra prueba que respalda que el Señor no nació en diciembre. En diciembre es temporada de frío en Israel. Cae nieve y las ovejas están guardadas. Y la palabra enseña en Lucas capítulo 2, verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero dice Lucas 2:8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Es decir, que estaban trabajando, estaban con las ovejas. Si hubiese sido diciembre, no hubiesen estado ellos sobre su rebaño, hubiesen estado guardadas en los establos. No iban a estar, amado hermano, a la intemperie, y no iban a estar también los pastores pastoreándolos bajo un clima terrible de frío, como el del mes de diciembre. Entonces, como ellos sí estaban con su rebaño, significa que no era el mes de diciembre, no era un tiempo de frío. Entonces, cuando la Biblia nos muestra, y mire cómo es Dios de exacto, ¿por qué Dios nos dice esto? ¿Por qué quedó escrito Lucas 2:8? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué? Se lo voy a decir de esta manera. ¿De qué nos sirve a nosotros saber que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño? Dios sabía que eso nos iba a servir como una señal más para entender cuál fue el tiempo. Entonces, usted se da cuenta que nada está de más, nada está de menos. Vamos a seguir viendo en el tema. Cristo no nació en diciembre, amado hermano, esto es el resumen, pero yo quisiera que usted pudiera entender esto. Entonces, ¿por qué se celebra en diciembre? Diga conmigo, entonces, ¿por qué se celebra en diciembre?
En Jeremías capítulo 10, verso 3, dice la escritura, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Costumbres vanas absorben pueblos enteros que desconocen las raíces de muchas de sus actividades. En la antigüedad, el Imperio Romano, con un propósito quizá humanista y queriendo atraer gente pagana a la iglesia, confundieron el camino, ya que mezclaron la fecha del 25 de diciembre, que es la que se celebra la fiesta de la Saturnalia, con la fecha del nacimiento de Jesús, con el propósito de que los paganos celebraran en esa fecha algo, amado hermano, como una fusión era eso. Y tuvieran que celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, utilizando para ello una fiesta dedicada al Dios Sol y que se caracterizaba por el consumo de licor, idolatría e intercambio de regalos. ¿Se está dando cuenta? Es decir que fue trastocada esa fecha para que de alguna manera fusionaran lo que era para el paganismo. Se montó encima una supuesta celebración para Cristo en un tiempo que no es, para que ellos supuestamente celebraran a Cristo, pero todo eso es un maquillaje de las tinieblas para confundir, y eso es algo babilónico, es algo de confusión religiosa. Mire, se caracterizaba por el consumo de licor. Estas fechas, amado hermano, las empresas que distribuyen aguardiente y aún aguas con nombres finos, pero que son basura también, que embriaga y que lo que traen, amado hermano, son muertes a los pueblos. Se caracterizaba desde el tiempo antiguo esta fiesta, por eso, y hoy por hoy, esas empresas, para ellos esto es como recoger oro. En estos momentos están trabajando horas extras, están trabajando de noche, están trabajando, amado hermano, en las bodegas, están abarrotadas, preparándose para la gran ingesta de alcohol que se da en esta fecha. Porque desde la antigüedad se caracterizaba por eso esa Saturnalia. Es tremendo. La locura de las gentes, amado hermano, no glorifican a Cristo. Eso es mentira. Eso es mentira. Están celebrando la Saturnalia, están celebrando una fiesta pagana. Mire los resultados tremendos por causa de la ingesta del alcohol. Porque desde la antigüedad se caracterizaba por eso esa Saturnalia. Es tremendo. También se desarrolla un movimiento de idolatría. Adoran una estructura física del niño Jesús. Y usted y yo sabemos que ese no es nuestro Cristo. Eso es algo que el paganismo se inventó. Ahorita si un católico pasa enfrente del templo, va a decir Virgen Santísima, ¿verdad? Ya se convirtieron al catolicismo, van a decir, pero esa imagen que usted ve ahí no es nuestro Cristo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Cristo, a mí me llamaba la atención algo que Dios le revelaba al hermano Ramón ayer, y lo guardé en mi corazón, que nuestro Cristo no es un niño, es un anciano de día. Y aún dice la Biblia en Hechos 7:48, aunque el Dios Altísimo no vive en templos hechos por la mano de los hombres. Como dijo el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿Cuál será mi lugar de descanso? Si yo mismo hice todas estas cosas. Entonces, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. No puede habitar ahí. No puede estar en un lugar hecho por la mano del hombre. Eso es una mentira. ¿Por qué entonces hay pastores que celebran en esta fecha la natividad de Cristo? Quiero mostrárselo. El príncipe de los pastores, que es Jesucristo, dijo esto. Pongan atención. En Lucas 12, 47 y 48, dijo el Señor Jesús, aquel siervo, mire, está hablando de siervo. No está hablando de cualquiera, está hablando de hombres que le sirven a él. Pero quiero que se dé cuenta cómo pueden haber siervos de Dios, que aunque sean siervos, hay cosas que las desconocen. Usted me pregunta por qué, yo le puedo dar esta respuesta. Tal vez porque no ora mucho, porque no escudriñan las escrituras, porque no son humildes para recibir lo que otros tienen de parte de Dios para aprender más de Dios. Hay muchas razones por las cuales los siervos de Dios
pueden perder el conocimiento. Y dice Jesucristo en Lucas 12, 47 y 48, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces está hablando de un siervo que conoce la voluntad. Verso 48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pero está hablando en el verso 47 de un siervo que conoce la voluntad de Dios y no la hace. Y en el verso 48 de un siervo que sin conocerla hace cosas dignas de azote, será azotado poco. Ponga atención a esto. En el tema del velo, por ejemplo, hay siervos que no conocen el tema, no escudriñan, se quedaron con lo que aprendieron, formatearon su mente como les enseñaron y no siguieron escudriñando las palabras, y por no meterse a problemas no aplican el tema, por ejemplo, del velo. Amado hermano, yo le he venido diciendo a usted esta frase: es más cómodo para un pastor decir que el cabello es el velo que decir que la mujer debe de cubrirse con un velo. ¿Y por qué entonces yo me voy por la parte más difícil? Porque yo quiero contender, porque yo quiero incomodarme. De ninguna manera, porque conozco la voluntad del Señor en la Biblia y yo tengo que enseñarlo como dice la Biblia. Aunque hayan pastores que digan lo contrario, también hay miles de pastores que enseñan de acuerdo al uso del velo en la mujer. Y he visto un montón, aquí en este sector somos la única iglesia que lo enseña, pero no significa, amado hermano, que en este país seamos la única iglesia. Son cantidades, son miles de mujeres que usan el velo porque sus pastores conocieron la voluntad de su Señor en la Biblia, lo transmitieron y lo aplicaron. ¿Está conmigo? Para mí es más fácil decir el cabello, pero me meto a problemas con el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que toda mujer que ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, afrenta su cabeza. Y lo mismo fuera si se hubiese rapado, enseña la palabra. Entonces está hablando del velo. Y si no se quiere cubrir, entonces que se corte también el cabello. Entonces está hablando de un material que no es el cabello, porque le dice si no se quiere cubrir, entonces que se corte también el cabello. Y el verso que usan muchos para evadir esa responsabilidad es aquel que dice, yo me lo sé de memoria, la naturaleza misma nos enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello, en cambio a la mujer le es honroso porque en lugar de velo le he dado el cabello. Pero ahí no le está diciendo que no se cubra con un velo, le está hablando lo que la misma naturaleza le enseña. ¿Está conmigo? La naturaleza misma nos enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. En cambio, entre paréntesis yo digo esto, en cambio a la mujer la naturaleza le está enseñando que en lugar de velo le he dado el cabello. La naturaleza se lo enseña. ¿Está viendo? La naturaleza. ¿Por qué no nos cubrimos nosotros? La naturaleza nos enseña que no debemos de cubrirnos y aún usamos pelo corto porque la naturaleza nos da esa enseñanza. Y a la mujer la misma naturaleza se lo enseña. Le voy a poner otro ejemplo. Ya me metí al tema doctrinal del velo, pero es porque le estoy hablando acerca de pastores que desconocen y pastores que conocen pero no quieren aplicarlo. Y ahí está lo que dijo el Señor que va a ocurrir. Por ejemplo, yo tengo aquí en mi brazo vellos o pelos, ¿verdad? Como usted quiere decirle, ¿verdad? La naturaleza misma me está enseñando que yo necesito cubrirme, mire. ¿Está conmigo? Entonces la naturaleza misma me enseña que hay una necesidad de cubrirme. ¿Por qué? Porque en lugar de la manga me he dado el cabello. Entonces la naturaleza misma me lo enseña y aún yo lo aplico. Lo mismo ocurre con el velo. Bueno, vamos a pasar nuevamente a esto. Ya hablé de un punto doctrinal, pero en lo que corresponde al nacimiento de Cristo, hay iglesias, hermanos, que celebran esta fecha como si fuese una fecha aprobada por Dios. Y Dios, amado hermano, nos enseña que va a haber azote. Para el que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, va a ser azotado mucho. Y a mí me preocupa que eso mucho sea eternidad.
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Entonces usted no se deje llevar porque la iglesia es grande. No se deje llevar porque sale en enlace. No se deje llevar porque tiene cientos de iglesias, porque tienen una voz de trueno, porque tienen canas. No es por eso. Es por la disposición que tenga la persona, el siervo de Dios, en su corazón para aplicar la voluntad de su Señor. ¿Está conmigo? ¿Cuántos están en el mensaje? Si está en el mensaje, de una ofrenda de palmas a Cristo Jesús para saber que estamos en sintonía. Porque estamos glorificando al Eterno con su palabra. Algunos hasta atribuyen a Dios el festejo de esta fecha. En Éxodo capítulo 32, verso 3 al 5, dice la Biblia: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, mire lo que hizo, un becerro de fundición. Diga conmigo, un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Hipocresía religiosa. Porque en el verso 4 está claro que el hombre estaba haciendo un becerro de fundición. Era algo idolátrico, pero hipócritamente dice que es fiesta para Jehová. Eso mismo ocurre hoy. Fiesta para Jehová y unas borracheras terribles que se ponen. Fiesta para Jehová y empiezan a celebrar la Saturnalia. Amado hermano, en estos meses hasta se dan una de embarazos que usted no tiene ni idea, porque se desata un espíritu de fornicación también en estos días que usted no tiene ni idea. Por eso es que ahí por agosto, más o menos alrededor de agosto, son agosto, septiembre y octubre por ahí, junio por ahí, son cantidades de nacimientos, porque en diciembre se descuecen en medio de esto un montón de gente fornicando, entonces son cantidades de embarazos también. Pero ¿qué le quiero decir con esto? No se está celebrando el nacimiento de Cristo, se está celebrando una acción idolátrica al estilo del becerro. Dios le mostró algo a Liliana, a mi esposa, que a mí me impactó. Tenemos que ser humildes para aprender, porque no tenemos toda la revelación cada uno de nosotros. Tenemos que saber que somos un cuerpo, tenemos parte de la revelación y ocupamos de la revelación que otros que son del cuerpo también tienen. ¿Está conmigo? Y que está conforme a la palabra. Me decía mi esposa algo que Dios le enseñó a ella. Cuando hicieron el becerro, no hicieron una imagen de un animal grande, de un toro gigante, fue de un becerro, fue de un animal pequeñito. Es decir, algo que supuestamente era insignificante, pero eso les agradó a Dios. Por eso el becerro no es algo gigantesco, es algo pequeño, pero de alguna manera los llevó a enemistarse con Dios. Hoy por hoy lo mismo ocurre. La gente dice Navidad. ¿Y cuál Navidad, amado hermano? Lo que menos celebran es a Cristo. Es un espíritu navideño, no el espíritu de Cristo. La gente no quiere saber nada de Cristo. Quieren saber de alcohol, de regalos, bailes, fornicación, adulterio, lo que usted quiera, amado hermano, menos de Cristo. Algunos pocos celebran a Cristo porque desconocen, y ahí que Dios los juzgue. Dios se encargará de revelarles. Pero déjeme decirle esto, este movimiento de Éxodo 32, donde un hombre, servidor de Dios, pone un becerro y dice que es para Jehová, hoy se está dando también en mucha gente que está enseñando idolatría. Y lo que hacen es llevar un becerro. ¿Está conmigo? Esto es tremendo. No crea usted que es algo insignificante. La voluntad de Dios, amado hermano, está plasmada en la Santa Biblia. Ahí está la voluntad de Dios. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Lea la Biblia. Y se dará cuenta usted lo que Dios quiere para su vida, para su familia, para sus hijos,
para su trabajo, para todo lo que usted desarrolla, ahí está la sabiduría, en la Santa Biblia. Pero la gente ha abandonado el estudio de la palabra. Isaías 57:4. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? Ponga atención a esto. Idolatría debajo de árboles. Hoy por hoy se desarrolla eso también. Y ellos terminan sacrificando sus propios hijos en los valles y debajo de los peñascos. La idolatría y todo lo que está fuera del propósito de Dios termina afectando a los hijos. ¿Está conmigo? Esto es delicado, amado hermano. Todo género de idolatría, todo, amado hermano, lo que usted siembre, si usted no se para en la brecha, va a alcanzar la destrucción a sus hijos. Pero si usted cree en el Señor Jesucristo, será salvo usted y toda su casa, porque también Dios tiene bendición para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. También hay bendición. Pero se da cuenta que eso del arbolito no es algo insignificante. Hay algunos mentirosos y mentirosas que dicen, no, yo pongo el arbolito para que los niños se alegren. Los están sacrificando en los valles y debajo de los peñascos. Espiritualmente hablando, los están destruyendo y no se dan cuenta. Y algunos dicen, no, es que las lucecitas yo las pongo para que los niños se alegren. Mentirosos, son ellos los que se quieren alegrar. Y no se alegran con Cristo. Y esto yo lo vengo repitiendo desde hace años. No voy a pensar usted que hasta hoy yo lo digo. Porque así viene diciendo la gente. Mire que yo lo puse porque es que mi hijo, mi hija, que los niños, amado hermano, esto yo lo vengo escuchando de años. Y esas frases siempre son las mismas. La gente dice, no soy yo. Y eso de años lo hemos venido escuchando aún aquí en esta congregación. El árbol de Navidad no es agradable ante Dios. En Jeremías 3:6 en adelante, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Esa imagen que usted ve ahí es una muestra arqueológica que desde la antigüedad ha habido paganismo en relación a un árbol. Ha habido idolatría y ha quedado aún en lo que es arqueología, plasmado. Y ahí está una fotografía. Escultura de un ídolo o edificación de un árbol. Jeremías 10:3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Esa palabra vanidad tiene que ver con vacío. Eso es terrible. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. ¿Tendrá algún parecido con lo que ocurre hoy por hoy? Se lo voy a leer de nuevo. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Eso no es algo inofensivo, hermano. Eso tiene que ver con el paganismo antiguo. Eso tiene que ver con el paganismo antiguo. Yo miraba a una hermana en Cristo, le doy la mano y cuando le doy la mano le veo que andaba esculpida, no pintada, sino que esculpida en sus uñas. Un pino acá y un pino allá. No andaba pintado, lo andaba esculpido, es decir, de alto relieve, se tocaba el pino. Y empecé a exhortarla, y cuando se puso con argumentos carnívoros a querer defender su postura, le dije a ella y a quienes estaban, si usted mira a su esposo, le decía yo a una hermana que estaba ahí también, para que ella escuchara, si usted mira a su esposo, que anda el nombre en su camiseta,
de una que fue novia de él antes que usted, ¿usted lo dejaría? Vamos a hacer la pregunta a los que están acá presentes. Vamos a ver, pastor. Lo voy a hacer que se remonte a años antiguos. Vamos a ver. ¿Usted cuántos años tiene de casado? 42 años. ¿Por casualidad la pastora Vicente tuvo algún su noviecito de la juventud antes que lo conociera usted? ¿Algún pretendiente? Ajá, ¿el nombre de alguno? Israel. ¿Usted se sentiría cómodo que ella apareciera con una camisa que dijera Israel? ¿Usted se sentiría cómodo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo el pueblo de Dios pretende que Dios se sienta cómodo cuando tienen algo idolátrico ahí y dicen, no, eso solo es tal cosa? ¿Cómo se sentiría una mujer que mirara entrar a su esposo con un gran cuadro de una ex novia que tuvo y lo pusiera en medio de la sala? Le aseguro que nomás da la vuelta el esposo se lo quema. Se lo aseguro. Oiga, se lo quiere en la cabeza, dice la hermanita. ¿Se da cuenta? Pero fíjese que en cuanto a esto, a Dios sí le ponen cosas idolátricas delante de su presencia. Le ponen pinos, le ponen luces, le ponen un montón de cosas que están conectadas con el paganismo. Le están diciendo a Dios y a las potestades de las tinieblas y aún de la luz, estamos de acuerdo con el paganismo. Eso están diciendo, y se lo voy a demostrar por medio de las escrituras, que son señales a las atmósferas espirituales y aún delante de Dios. Mire, tenemos frente a nuestros ojos tradiciones desagradables a Dios y disfrazadas de inocencia, y gente minimizando la palabra como si fuese algo insignificante. Así tiene mucha gente la palabra de Dios en estos días, porque están enfervorizadas. Muchos minimizan la palabra inspirada de Dios, la ignoran voluntariamente. Ahora, hay actividades que tienen un trasfondo, y yo quiero que usted vea esto. Por ejemplo, muchos ni siquiera saben el significado de artilugios en sus casas y continúan una tradición por ignorar las escrituras. Usted me dirá, hermano, esas luces, ¿acaso tiene algo malo eso? Se lo voy a demostrar por medio de la Biblia, que hay cosas que parecen inofensivas y no lo son. Por ejemplo, son señales que manifiestan estar de acuerdo con la actividad pagana. Mire, en las escrituras aparecen señales para las casas. Por ejemplo, en Josué 2:18 en adelante, dice la Biblia, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana. Diga conmigo, cordón de grana. Es una señal a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Están hablando los hombres que entraron a Jericó como espías, y cuando ellos se encuentran con Rahab, aquella mujer que había sido ramera, y que de ahí para allá empezó a tener una relación con Dios, seguramente porque vio el poder de Dios y cómo Dios respaldaba al pueblo, ella vino, y para que ella no alcanzara daño, hizo un pacto con los hombres de Dios, los guerreros, y puso una señal. Diga conmigo, una señal. Cuando ellos van a conquistar Jericó, ellos no iban a tocar el lugar donde esa señal estaba, porque era una señal en la casa, y iban a alcanzar bendición. Mire, su padre, su madre, sus hermanos y toda la familia del padre, cualquiera que saliera de la puerta de su casa, la sangre iba a ser sobre su misma cabeza, es decir, no iba a ser culpa de los guerreros, lo iban a matar. Hay guerras espirituales, amados hermanos. Acuérdense que cuando Daniel ora, el príncipe de Persia, que era una entidad de las tinieblas, se le opuso a Gabriel, y tuvo que venir Miguel a pelear para que el ángel mensajero pudiera llegar, y aquel se quedó en la batalla. Ahora, hay batalla, y usted y yo a veces no nos damos cuenta que la gente está emitiendo señales que no se da cuenta. Levantar las manos es una señal. Doblar rodillas es una señal. Hay diferentes señales. Ahora, usted y yo tenemos que darnos cuenta que hoy por hoy hay señales negativas también. Por ejemplo, en la Biblia se habla de la señal para los dinteles de las casas. Esta era una señal positiva. En Éxodo 12:21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo,
y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrío, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Nuevamente una señal, y todo bajo la cobertura de esa señal. Pero mire, Éxodo 12:23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Se da cuenta que hay señales del lado de la luz? Así hay señales del lado de las tinieblas también. Esta actividad pagana del mes de diciembre tiene sus propias señales. La Saturnalia en su pleno desarrollo, y un montón de cristianos que por no leer las escrituras o porque se encaprichan, ponen esas señales y no se dan cuenta. Aparte del tremendo recibo que les va a salir, también sus finanzas son trastocadas. Mire qué tremendo. Pero eso no es nada comparado a esas señales que emiten. Y las potestades de las tinieblas, como las potestades de Dios, las ven. Y fíjate que hay un texto en la palabra que dice que la multiforme, yo le voy a buscar esto, habla de la multiforme sabiduría de Dios. Oiga esto. Dios la da a conocer por medio de la iglesia. Mire, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Se da cuenta que usted y yo estamos en el foco de principados y potestades en lugares celestiales, tanto de la luz como de las tinieblas? Entonces no es cosa liviana decir, yo voy a poner esto. Amado hermano, eso es peligroso. Es peligroso. Y todavía hay gente cristiana que está haciendo eso por ignorancia. Por ignorancia. Y usted sabe, el ignorante lleva azote también. Al que sin conocer la voluntad de su Señor será azotado poco, pero será azotado, hermano. Y déjeme decirle que los azotes del Señor no son como los azotes de nosotros. Los azotes del Señor son bien colocados. Tremendo eso. Yo miraba esta caricatura y quise ponerla aquí en el material para que usted entendiera esto de los mandamientos de Dios de una manera diferente, o quizá con esta ilustración diferente. Porque siempre es la misma enseñanza de Dios. Porque mire lo que dice este hombre. Odio está restringido por esta cerca. Las cercas son mandamientos de Dios. Espera, no es una cerca, le dice. Es una baranda de protección. ¿Está conmigo? Y mire lo que dice la Escritura. El que guarda el mandamiento guarda su alma. Mas el que menosprecia sus caminos morirá. Entonces, los mandamientos de Dios, amado hermano, no son para fastidiarnos la vida. Son una baranda de seguridad. Y la gente se la salta continuamente y cree que Dios va a perder. Mire, es una baranda de protección. Es algo que Dios ha colocado no para incomodarnos, sino para protegernos. Yo he venido, denle palmas al Señor. Yo he venido poniendo el ejemplo, por un buen tiempo he venido poniendo el ejemplo, que cuando dice la Escritura, referente a esto de los mandamientos que son protección, no algo para fastidiarnos, no, de ninguna manera. Cuando dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 15, dice que nos abstengamos de sangre. Eso, amado hermano, que dan como una bebida que no sé cómo es que le llaman, que trae sangre. Si es algo de los toros, que sangre de res, morcilla le llaman. Eso, amado hermano, se lo toman. La Biblia dice que nos abstengamos de sangre, que no hagamos eso. Y hay diferentes maneras y culturas que ingieren sangre, pero se ha descubierto científicamente que cuando a una res la vacunan contra las enfermedades se eliminan de su carne, pero no se elimina de su sangre. Entonces, cuando viene Dios y nos dice que nos abstengamos de sangre, no es porque no quiera que la gente disfrute, sino es que no quiere que la gente se destruya. ¿Está conmigo? Pero viene la gente y se encapricha. Y dice, yo voy a tomar y es tucum. Dice, bueno, después aparecen los cánceres, aparecen las enfermedades, aparecen grandes problemas terribles por no hacer conforme a la palabra. También en otros mandamientos que Dios da, en otras cosas que Dios enseña. Si se hacen, hay bendición. Si no se hacen, hay maldición. Ahora,
la verdadera Navidad. Diga conmigo, la verdadera Navidad. La verdadera Navidad, amado hermano, la podemos ver en Juan capítulo 3, verso 5 en adelante. Respondió Jesús, porque acuérdense que Navidad es natividad, es nacer de nuevo, es un nacimiento. Y mire Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este nacimiento significa vida eterna por medio del Señor Jesús. Y este es el verdadero nacimiento. Esta es la verdadera Navidad. Que nazcamos de nuevo por medio de la renovación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la verdadera Navidad, no la que se celebra ahorita el 25. ¿Cómo participar de esa verdadera Navidad que Dios dice en su palabra? Yo quiero mostrarle lo que dice en la Escritura, en Romanos 10, verso 8 en adelante. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a orar en un momento. Pero oiga lo que dice la Escritura. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Es decir, que esa es la verdadera Navidad que usted y yo debemos de buscar, amado hermano. Confesando a Jesús como Señor, creyendo en Él, reconociéndolo, pero no se contamine con lo que el mundo y las tradiciones hacen en estos días, amados hermanos. No se contamine con eso. Le voy a pedir que se ponga de pie, vamos a orar. Yo sé que esto es tremendo porque los años formatean las mentes, le traen al corazón hasta añoranzas del pasado. Las canciones que se cantan en estos días son canciones que de alguna manera trastocan el alma, traen nostalgia, traen recuerdos, aún canciones que dice, ¿verdad? Otra Navidad sin ti, ¿verdad? Mire qué tremendo, ¿verdad? Trastocando el alma de la gente, para que abran su corazón y entre la tristeza. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Hay una tristeza que es para vida y hay una tristeza que es para muerte. Yo era de los que me emborrachaba para estas fechas, que casi muero, hermano, en medio de esas cosas, hermano. Y es lo que el enemigo busca. Es lo que el enemigo busca, que la gente se destruya. Pero usted y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque nuestra ciudadanía está allá en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en estos días, amados hermanos, cuidémonos del paganismo. Cuidémonos de lo que se mueve en estos días. Levante sus manos al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hemos predicado tu palabra. Bendito Dios, hemos hablado de la verdad de la Navidad. En el nombre de Cristo Jesús, en estos días que la nostalgia ataca los corazones, yo te ruego que tu Espíritu Santo blinde nuestros corazones. Líbranos de todo de ese mover del mundo, de ese mover del paganismo. Líbranos, Padre eterno, de la nostalgia, de la desilusión, y permítenos ser llenos
del gozo de tu salvación, por cuanto sabemos que tú vives, eres anciano de día, no eres un niño en un pesebre. Eso es parte de lo que tú hiciste, pero ahora tú estás a la diestra del Padre para interceder por nosotros, porque no hay otro intercesor fuera de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, guíanos y líbranos de ese espíritu de la Navidad, porque sabemos que eso no proviene de ti, pero sí llénanos de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús.